Bueno, en este vídeo vamos a analizar o a introducir los conceptos básicos relacionados con la cristalografía, pero ya en 3 dimensiones. Vamos a ver qué tipos de redes tridimensionales podemos formar, cuáles son las unidades, las celdas unidad correspondientes. Veremos los diferentes sistemas cristalinos, 14 sistemas de Bravais, los elementos de simetría, y llegaremos a la definición o a la introducción al menos de lo que son los 230 grupos espaciales de simetría. Bueno, empezamos. Primero tenemos que recordar lo que era una red en 2 dimensiones. Recordemos, una red en 2 dimensiones simplemente es un conjunto de puntos que están regularmente espaciados y para los cuales lo que tenemos que garantizar es que el entorno de cada punto es idéntico al del resto de los puntos, ¿vale? Esto es lo que habíamos definido como la red. En el caso de la red tridimensional es básicamente lo mismo, la definición es la misma, podemos hacer todo exactamente igual, pero lo único que ocurre es que necesitamos obviamente un tercer vector. Si en el caso de la red bidimensional funcionábamos con dos vectores, un vector A y un vector B, en el caso de la red tridimensional necesitaremos un tercer vector que nos permita hacer esa proyección hacia el espacio. ¿Vale? Estos son los dos vectores, por ejemplo, que definimos, vector A, vector B. Y ahora, efectivamente, necesitamos este tercer vector que va en la dirección del eje Z, que es el vector C. Por eso todos estos puntos parecían que estaban tan desordenados, porque en realidad este punto está sobre el plano. Y aquí tenemos estos dos puntos que están en el plano y este que está sobre el plano. ¿Vale? Vamos a pintar la celda. La celda sería esta, y ahora obviamente lo que vamos a conseguir es, si trasladamos la celda infinitamente, trasladamos esa celda unidad infinitamente, lo que vamos a conseguir es completar todo el espacio, rellenar todo el espacio de la misma manera que en el caso de las redes bidimensionales hacíamos con las celdas unidad planas, con las que conseguíamos llenar todo el plano. Bueno, pues aquí tenemos nuestra celda, vamos a ver los planos, vemos que podemos definir capas en el cristal, cada una de estas serían planos, todos estos planos serían equivalentes. Yo aquí podría estar utilizando las definiciones de red plana que ya conocemos. Lo que ocurre es que cuando desplacemos estas redes planas según el eje C, pues entonces tendremos las redes tridimensionales. ¿Vale? Colocamos la base, exactamente igual que hacíamos cuando hacíamos las redes planas, colocamos la base, es decir, colocamos el motivo que queremos que se repita en cada uno de los puntos de la red, y de nuevo tenemos que la red más la base es lo que constituye el cristal. Bueno, la notación no cambia mucho, evidentemente, pero si antes teníamos dos vectores A y B y un ángulo, pues ahora necesitamos tres vectores A, B y C y necesitaremos tres ángulos. La notación habitual es A para el que está en la dirección del eje X, B para el que va en la dirección del eje y C para el que va en la dirección del eje Z. Y los ángulos correspondientes pues serán alfa entre X e Y, beta entre Y y Z, y gamma entre X y Z. Ay, perdón, que me he equivocado. Alfa, beta y gamma. Vale, esta es la forma. A ver qué he hecho yo aquí. Vale, alfa, beta y gamma. Es que había girado 90 grados. Entonces, alfa es este ángulo, beta es el ángulo entre el eje X y el eje Y, y gamma entre el eje X y el eje Y, beta XZ y alfa y Z. Esa es la forma normal. Y normalmente se consideran siempre en el eje positivo del eje horario. En este caso no son ortogonales, es cierto que nunca, o sea, no necesariamente tienen que ser ortogonales, pero podría ser.
Pero aquí sí que es importante tener en cuenta que solo en algunas redes vamos a tener un sistema de ejes que van a ser ortogonales, que va a ser el triedro que conocemos. Y luego abundaremos un poquito sobre esto. Bueno, ya tenemos definidos los ejes cristalinos, tenemos definidas las direcciones, y ahora lo que vamos a hacer es ver los diferentes celdas unidades que podemos tener en 3 dimensiones, de la misma manera que hacíamos en el caso de las redes planas. Obviamente la más simple por la que empezamos es el cubo. Bueno, pues como una red cuadrada antes. En el caso del cubo tenemos 3 vectores A, B y C, los 3 con el mismo módulo y 3 ángulos que son iguales a 90 grados. Es decir, tenemos el triedro perfecto que conocemos. Si a esta red, esto es lo que es el sistema cúbico, si en esta red lo que hacemos es que alargamos un poquito el eje C, entonces pasamos a tener el sistema tetragonal. La relación entre A y B sigue siendo la misma, los ángulos siguen siendo lo mismo, pero ahora el eje C es un poquito más largo, o sea, es distinto del eje A y del eje B, actualmente más largo. Estamos en el sistema tetragonal. Del tetragonal podemos alargar ahora otro de los ejes, por ejemplo el eje A, y entonces pasamos al ortorrómbico. En el que está el ortorrómbico, en la celda ortorrómbica, los 3 ejes son distintos, los módulos de los 3 ejes son distintos, pero los ángulos se siguen manteniendo en 90 grados. Seguimos distorsionando cada vez más las celdas distorsionar al final es rebajar la simetría, llegamos al monoclínico. En el monoclínico lo que hacemos es, además de tener los 3 lados distintos, lo que hacemos es rotar ese cubo, de tal manera que ahora tenemos A distinto de B distinto de C, 2 de los ángulos alfa y gamma son 90 grados y el tercer ángulo es distinto y siempre mayor de 90 grados. Pasamos al triclínico. En el triclínico tenemos los 3 lados son distintos, A distinto de B distinto de C, los 3 ángulos son también distintos y además son distintos de 90 grados. El hexagonal no se obtiene exactamente por deformación de estos. El hexagonal tiene A y B son iguales, C es distinto, los ángulos no son todos iguales, pero lo que sí es cierto es que hay 2 que son iguales a 90 grados y el tercero son 120 grados. Es decir, que seguimos manteniendo una simetría o recuperamos una simetría que es bastante alta. Y finalmente la última, que es el trigonal romboédrico, que tiene los 3 lados, los 3 lados son iguales, las dimensiones de la celda son iguales en las 3 direcciones, 2 ángulos también son iguales, alfa es igual a beta, es igual a gamma, pero ninguno de ellos vale 90 grados. Si vamos bajando la simetría. Importante, todos los cristales que podamos pensar caen en una de estos 7 sistemas cristalinos, ¿vale? De la misma manera que antes, cuando estábamos en 2 dimensiones, lo que sabemos que cualquier cristal plano, cualquier red plana en la que yo pudiera pensar, se podía clasificar en alguna de las 5 redes planas, pues ahora tenemos que cualquiera se va a poder colocar en cualquiera de estos 7 sistemas cristalinos: cúbico, trigonal, tetragonal, hexagonal, ortorrómbico, monoclínico y triclínico. Estos son los 7 sistemas cristalinos, ¿vale? No tenemos más. Bueno, podemos seguir un poquito, y ahora claro, de la misma manera que por ejemplo en el caso de las redes cúbicas, de las redes planas, podíamos tener, por ejemplo, para la red rectangular, podríamos tener la celda primitiva y la celda no primitiva. En el caso de las redes tridimensionales, también vamos a poder para cada sistema tener la correspondiente celda unidad o la celda primitiva. En el caso de la celda cúbica, podemos tener la celda primitiva, que solamente tenemos puntos de red en los vértices, o podemos tener 2 posibles celdas unidad. En una de las celdas unidad no primitiva, se conoce como centrada en el interior, lo que tenemos es un punto de red adicional en el centro del cubo. En el caso de la red cúbica centrada en caras, tenemos un punto de red adicional centrado en cada una de las caras del cubo, de manera que al sistema cúbico pertenecen 3 tipos diferentes de redes. En el sistema tetragonal podemos tener la primitiva o la centrada en el interior, con un punto de red adicional en el centro de la celda. En el caso de la ortorrómbica tenemos
hasta 4 posibilidades. Por supuesto tenemos la primitiva y luego además tenemos centrada en el cuerpo, centrada en las bases o centrada en las caras. Centrada en el cuerpo, como siempre, tenemos un punto de red adicional en el centro de la celda. La centrada en las bases, lo que nos vamos a encontrar es un punto de red adicional centrado en las caras que forman la base de la celda, y en la cúbica centrada en caras vamos a tener un punto de red adicional en cada una de las caras de la celda. La monoclínica tiene primitiva y centrada en las bases, y la triclínica hexagonal y trigonal solo tienen celda primitiva. Bueno, pues con estas, con todas estas definiciones es con lo que constituimos las 14 redes de Bravais que podemos tener. Vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la cúbica, decíamos, la primitiva con un punto de red en cada uno de los vértices del cubo, cúbica centrada en el interior, punto de red en cada uno y además este que está en el centro de la celda, y cúbica centrada en caras, donde tenemos los de los vértices y además uno en cada cara. Aquí tenemos este de esta cara, esta cara, esta cara, por ahí anda el de la cara de atrás y el de la cara de arriba. En el caso de la tetragonal es muy parecido, pero solo podemos tener primitiva y centrada en el interior. Pues aquí de nuevo la relación A igual a B distinto de C, alfa, beta, gamma iguales a 90 grados. En el caso del ortorrómbico teníamos 4 posibles celdas de Bravais. Primitiva, centrada en el interior, con el átomo adicional aquí, centrada en las bases, tenemos los de los vértices y además un punto de red adicional centrado en la base, y las bases, los centrados en cada una de las caras. En el caso de la monoclínica tenemos primitivo, celda primitiva y celda centrada en las bases. Triclínica solo tenemos la primitiva. Hexagonal solo tenemos la primitiva. Recuerdo, esta es la celda unidad hexagonal. Normalmente no se, ya lo vemos que y hay que tener cuidado porque a veces despista, no se trabaja con esta celda, sino se trabaja con una que es 3 veces esta. Son 3 celdas de estas anidadas, que es lo que nos da nos hace ver mejor que eso es un hexágono, un hexaedro. Y en el caso de la trigonal, pues también tenemos solamente primitiva. Espérate que estoy pinchando donde no es. Tenemos solamente primitiva y es esta que mostramos aquí, ¿vale? Normalmente estas son las notaciones normales, rectangular, ortorrómbica, bueno, esta sería la correspondencia entre las correspondientes redes planas y las correspondientes redes de Bravais en el espacio. Una red cuadrada puede ser la cúbica o la tetragonal, se convierte en una cúbica o una tetragonal, es subir el eje C hacia arriba, el eje Z. La rectangular primitiva se convierte en la ortorrómbica, ya sea primitiva o sea centrada en el interior. La rectangular centrada se convierte en la ortorrómbica también, pero ahora centrada en caras o centrada en el interior. O centrada en el interior. La hexagonal se convierte en la romboédrica o en la hexagonal, y la oblicua en la monoclínica o en la triclínica. Vale. Como en el caso de las redes bidimensionales, también aquí tendremos que definir ciertos elementos de simetría. Y vamos a tener elementos de simetría que son muy parecidos, por no decir iguales, a los elementos de simetría que teníamos en 2 dimensiones. Lo que ocurre es que ahora, bueno, pues si en 2 dimensiones todos los elementos de simetría se refieren al propio plano, aquí vamos a poder salir del plano. Vamos a poder tener elementos de simetría en los que cuando hagamos la rotación o cuando hagamos la imagen especular, podemos salir del plano para tener ese elemento de simetría. Básicamente lo que vamos a tener son no ya líneas de simetría especular, sino planos de reflexión especular. Tendremos ejes de rotación, pero ahora en 3 dimensiones, y por supuesto podremos agrupar de nuevo todos estos elementos de simetría en los diferentes grupos puntuales, como teníamos siempre. Todas las redes de Bravais de un mismo sistema cristalino van a tener el mismo sistema, el mismo grupo puntual de simetría,
independientemente de que sean centradas o no centradas, o tengan centradas las bases, o lo que sea. Todas van a tener el mismo grupo de simetría puntual. Bueno, por ejemplo, vamos al sistema cúbico, vamos a borrar esto primero. A ver, se queda un poquito manchado. Bueno, aquí han ido saliendo los planos, aquí tenemos los 9 planos de reflexión especular, los ejes de orden 3, los ejes de orden 4 y los ejes de orden 6. Ahora lo vamos a repetir. Vamos a ver. Primero empezamos los planos de simetría especular. Lo vamos marcando aquí, los 3 planos de simetría especular, los planos diagonales y los planos que cortan al cubo verticalmente. Tenemos hasta 9 planos de simetría especular. Tenemos 3 ejes de rotación de orden 4, que son los que están marcados en verde. Tenemos 4 ejes de rotación de orden 3, que están marcados en amarillo. Y tenemos 6 ejes de rotación de orden 2, que están marcados en azul. Vamos a dejar solamente unos. Aquí tenemos los ejes de rotación de orden 2. Quitamos estos, ponemos los de orden 3. Quitamos estos, ponemos los de orden 4. Y estos serían los ejes del... Muy parecido a este, deberían ser los del ortorrómbico. Vamos a ver en el ortorrómbico qué pasa. Estos son los planos de reflexión. Tenemos 3 planos de reflexión. Tenemos 3 ejes de rotación de orden 2. Y ahora, claro, hemos perdido todas las rotaciones de orden 3 y todas las rotaciones de orden 4, porque ahora los 3 ejes son distintos, por lo tanto no podemos tener una simetría tan elevada. Bueno, en este caso vamos a ver qué redes de breve podemos tener asociadas con el sistema ortorrómbico y vamos a ver cuáles son las mejores que podemos tener aquí. Bueno, tendríamos en el sistema ortorrómbico, que es el que tenemos aquí, pues hemos visto que podíamos tener primitiva, centrada en el interior, centrada en bases, ¿vale? Esta es la respuesta correcta, centrada en bases y centrada, vale, aquí, ya la tenemos aquí. Y tiene 3 ejes de rotación de orden 3. Vamos a ver el triclínico. El triclínico solamente tenía primitiva. Pues efectivamente, solamente tenía primitiva, ¿vale? El tetragonal teníamos primitiva y podíamos tener centrada en el interior. Primitiva y centrada en el interior. Vamos a ver cuáles son los grupos puntuales característicos. El monoclínico, en el cúbico tenemos, vamos a empezar por el cúbico, a ver, dice, en el monoclínico tenemos uno de orden 1, no tenemos nada más, el monoclínico tiene una simetría muy baja. El siguiente que nos dicen es el cúbico. En el cúbico teníamos 6 de orden 2, ¿cierto? Que teníamos 6 de orden 2. Ah, no, teníamos 4 de orden 3. 4 de orden 3. Teníamos 4 de orden 3, aquí están. Y en el hexagonal, pues tenemos que tener uno de orden 6. Vamos, ¿vale? Y aquí tendríamos los grupos puntuales correspondientes. El hecho de poder definir de la misma manera que antes definíamos cuando trasladábamos, por ejemplo, la reflexión especular más el deslizamiento, más la traslación, hacíamos el glide. Claro, si yo ahora puedo salir del plano XY, por decirlo de alguna manera, es decir, si yo tengo además el plano XZ o el plano YZ, es decir, puedo salir del plano, aparecen nuevas operaciones de simetría. La más característica es el centro de simetría. El centro de simetría está ilustrado aquí. Esta es la forma de construirlo. Primero hacemos una reflexión especular, ¿vale? Algo de esto, pero
después hacemos también una rotación. No hacemos solamente una reflexión especular, sino también una rotación. Esto es un centro de inversión. Esto se conoce como centro de inversión. Normalmente se pone con este círculo abierto en lugar del círculo cerrado que ponemos normalmente. Lo mostramos otra vez. Lo que vamos haciendo es proyectando cada uno de estos puntos, lo proyectamos en la opuesta. Cada punto de x y z lo convertimos en menos x, menos y, menos z. Y eso es un centro de inversión. Un centro de simetría, un centro de inversión. Y podemos definir un eje de inversión. El eje de inversión, hacemos lo mismo. Ahora invertimos a través del centro. Y ya tenemos, aquí tendríamos el plano equivalente a una inversión especular. Importante. Los ejes de inversión de orden 2, de orden 3 y de orden 6 se pueden representar siempre como una combinación de otras simetrías, ¿vale? En el caso de la simetría del de orden 2 es un plano de reflexión especular perpendicular. En el caso del de orden 3 es una rotación más un centro de inversión. En el caso del de orden 6 es una rotación de orden 3 con un plano especular perpendicular. Los únicos que no se pueden definir como combinación de varios son los ejes de inversión de orden 4. Esos no se pueden representar como una combinación de otro elemento, sino que tienen de varios elementos, sino que tienen que ser representados, tienen que ser considerados como elementos de simetría distintos. Sobre todo es importante a efectos de a veces pues las rotaciones y esas cosas. Vamos a quitar este de aquí, y estas son las formas de mostrar los símbolos correspondientes. Son exactamente iguales que los de las diadas, triadas, tétradas y hexadas, pero en vez de ser sólidos se ponen como círculos abiertos o como símbolos abiertos, simplemente como símbolos vacíos. Bueno, de la misma manera que en 2 dimensiones decíamos que teníamos 10 grupos puntuales de simetría, en 3 dimensiones podemos tener 32 grupos puntuales de simetría. Los 32 grupos puntuales de simetría también se llaman clases cristalinas y se distribuyen entre los 3 sistemas cristalinos. De la misma manera que antes los 10 grupos puntuales de simetría en 2 dimensiones se distribuían entre las 5 celdas. Ahora los 32 grupos puntuales de simetría se van a distribuir entre los 7 sistemas cristalinos. Bueno, pues vamos a verlos cómo son. Bueno, estos son los diferentes sistemas cristalinos. Para el cúbico tenemos 5 clases que tiene estos elementos de simetría. Como siempre, esto indica el orden del eje de rotación. Orden del eje de rotación con el signo menos quiere decir que es un eje de inversión. Simetrías especulares, planos de simetría especular, ¿vale? Todos los mismos. Tenemos aquí todos estos, y aquí tenemos la notación explicada de qué es cada una de estas cosas. Un plano normal o la rotación. Esto, bueno, pues, simplemente es la notación normal para denotar los diferentes grupos puntuales, los diferentes elementos de simetría. En este caso, pues, por ejemplo, MMM representa 3 planos de reflexión especular que son mutuamente perpendiculares, que estarían en el sistema ortonómico. X barra MM representa un eje del grado que sea, que está en uno de los 2 planos con dirección perpendicular al otro. Pues, siempre significa lo mismo, que es pues aprender a leer cuál es esa notación para saber cuáles son los diferentes grupos puntuales que tenemos en este caso. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestros 32 grupos puntuales. ¿Qué hacíamos en el caso de las redes bidimensionales? En el caso de las redes bidimensionales, lo que hacíamos después con estos 32 grupos puntuales era mezclarlos con las 14 redes, con las 10 grupos puntuales. Lo que hacíamos era mezclarlos con las 5 redes y teníamos los 17 grupos planos. Nos queda por definir un elemento de simetría, que también lo definimos en el caso de las redes bidimensionales, que se llama igual, es el glide. Entonces, hacemos otra vez lo mismo. Lo que pasa es que ahora, en vez de a través de una línea,
Siempre hacemos todo a través de un plano, pero es lo mismo. Primero reflejamos y luego trasladamos. Reflejamos, trasladamos. Primero hacemos la reflexión a través del plano especular y después lo trasladamos. En este caso la notación va a ser la misma de siempre. Entonces, bueno, pues tenemos siempre tenemos una forma de notarlo, que es la diagonal, involucra una traslación de media cara, o de media cara si estamos en una diagonal en el sistema tetragonal o en el sistema cúbico, o por ejemplo tenemos un reglide, que lo que hace es que tenemos una traslación de un cuarto de una diagonal del cuerpo en el sistema tetragonal y en el sistema cúbico. Esto es simplemente la notación, ¿vale? Es importante tenerla en cuenta, pero es simplemente un problema de notación. Bueno, pues ya tenemos todo lo que teníamos que tener, ¿vale? Vamos a ver. En este caso ya tenemos todas las posibilidades. Este es un eje de orden 2, este es un eje de orden 3, y aquí lo que estamos haciendo es simetría traslacional en 3 dimensiones, que es el eje helicoidal o el eje de rotación, o es difícil mezclarlo. Bueno, en cualquier caso lo que hacemos es que mezclamos una rotación de un determinado orden, en este caso de orden 2, en este caso de orden 3, la mezclamos con una traslación, ¿vale? Es distinta del glide porque aquí lo que estamos haciendo es rotando, no estamos haciendo una reflexión especular. En el caso del glide lo que hacíamos era una reflexión especular, y aquí lo que estamos haciendo es rotar. Y esta es la forma de notarlo. Esta es la diada, esta es la diada con traslación. Y ya no tenemos más elementos. Y ahora, de nuevo, podemos hacer la combinación, y lo que vamos a hacer es combinar. ¿Qué teníamos antes? En el plano teníamos 5 tipos de celda unidad, 5 sistemas cristalinos, 10 grupos puntuales, y además metíamos el glide. Bueno, pues ahora en el espacio tenemos 14 redes de Bravais, tenemos los 32 grupos puntuales y tenemos además glide y la rotación, el eje de rotación, bueno, el screw. Si mezclamos todas estas cosas, entonces obtenemos los 230 grupos espaciales que nos van a permitir agrupar todos los elementos de simetría, todas las estructuras cristalinas, todos los sistemas cristalinos, etc. Como en el caso anterior, tenemos una notación que es la que se utiliza siempre. O sea, por ejemplo, pues aquí esta F indicaría que es centrada en caras, estos indican los planos de reflexión, reflexión especular, y estos indican los índices el índice del eje de rotación. Y es la forma que se utiliza en todas partes. Bueno, normalmente se utiliza esta notación, que es la de Hermann Mogen, aunque podéis encontrar en textos más antiguos una notación que es un poquito más antigua. Y bueno, ahora actualmente se utiliza menos, pero bueno, simplemente aseguraros de cuál es la que estáis utilizando. Y una vez que tenemos esto, pues de la misma manera que antes podíamos definir esos grupos, podemos ahora ver cuál es la mejor descripción para un grupo espacial. Bueno, un grupo espacial representa todas las posibles formas distintas en las que puede existir un cristal. Se pueden derivar o se pueden deducir considerando todos los posibles tipos de red y todas las operaciones de simetría relacionadas. Esto es cierto. ¿Por qué las otras no cumplen esta condición? Bueno, pues porque en este caso hay 230 diferentes grupos que representan todas las diferentes formas de crear un cristal con la misma base y para todos los diferentes tipos de red. No es tan precisa como la anterior. Y en este caso me dice que hay 32 grupos espaciales, que no es cierto que haya 32 grupos espaciales. Por lo tanto, esta tampoco es cierta. Bueno, pues más o menos esto es lo que hemos descrito, lo que decíamos al principio, y en realidad toda la parte básica, lo que hay que entender bien es la construcción relativa en 2 dimensiones, porque a partir de ahí la extensión a 3 dimensiones es mucho más fácil. Por eso, bueno, la recomendación es siempre ver primero el de las 2 dimensiones.
¿vale?